A ver, imaginen esto. Imaginen invertir cientos de millones de dólares. Digo, imaginen contratar a Adrian Newey, que es indiscutiblemente el genio aerodinámico más grande de la historia, para diseñar el chasis definitivo. El paquete soñado, o sea, lo que cualquiera querría. Exacto, el paquete soñado. Y encima, imaginen tener a un bicampeón del mundo al volante. Pero ahora, imaginen que al encender el auto para la primera carrera de 2026, el motor vibra con tanta violencia que literalmente le deja las manos entumecidas al piloto. Uf, Y amenazando con desarmar el coche en cada curva. Bueno, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desglosar una de las crisis técnicas más fascinantes y, digamos, catastróficas en la historia reciente del automovilismo. totalmente catastrófica. Sí, nuestra misión hoy es entender qué demonios está pasando en el garaje de Aston Martin y Honda, porque los datos que tenemos son brutales. Y fíjate que no es una exageración usar la palabra catastrófico, ¿eh? Lo que estamos presenciando en nuestros análisis internos es un colapso estructural a múltiples niveles. O sea, no estamos hablando de un coche que simplemente es lento en las rectas. Claro, no es falta de velocidad punta nada más. Exacto, no. Es un diseño que está fallando en los principios más básicos de la termodinámica. Y también de la integración híbrida. Que te exige este nuevo reglamento. Es que para armar este rompecabezas hemos extraído información crítica de fuentes directas, o sea, de pura telemetría interna. Tenemos los análisis filtrados directamente desde las fábricas, tanto en Sakura como en Silverstone. Datos puros y duros. Sí, datos puros. Y también los planes de contingencia detallados desde la dirección del equipo de cara al Gran Premio de Miami, además de un desglose milimétrico de los reglamentos internos de la FIA. Que ahí es donde la cosa se pone política. Exactamente. Porque la historia aquí ya no es cómo Aston Martin va a ganar carreras. O sea, olvídense de eso. La historia es cómo van a sobrevivir sin hacer el ridículo a nivel global. Ese es el punto, sobrevivir. Y el gran gancho, la gran incógnita para quienes nos escuchan es, a ver, ¿cómo es posible que Honda, que es el mayor fabricante de motores del mundo y que venía de una racha dinástica, ganando 4 títulos seguidos con Verstappen, haya construido para este ciclo 2026-2030 un motor tan deficiente? Es incomprensible desde afuera. Digo, un motor que ni siquiera puede completar la distancia de una carrera sin empezar a autodestruirse. Es una locura. Lo fascinante aquí, y para entender ese abismo de rendimiento, es que hay que mirar bajo la carrocería. Hay que entender qué cambió exactamente en este reglamento de 2026, porque te lo cambia todo. Claro, la repartición de la energía. Justo eso. A diferencia de la era anterior, ahora la FIA exige una división de potencia casi equitativa. Es, digamos, un 50% proveniente de la combustión interna y el otro 50% es pura energía eléctrica. Que es un salto tecnológico masivo. Masivo. Y al intentar exprimir el motor V6, el motor de combustión, para compensar una ineficiencia gravísima que tienen en el diseño de su nuevo sistema de recuperación de energía, Honda está generando un problema mecánico severo. Las famosas vibraciones. Exacto. Están generando una resonancia armónica directamente en el cigüeñal. O sea, es una vibración de altísima frecuencia que el chasis de fibra de carbono simplemente no tiene la capacidad de absorber. ¡Wow! Ok, vamos a desglosar esto con una analogía. Es como intentar instalar el motor de un tractor defectuoso dentro de un avión furtivo de ultimísima generación. Es una gran forma de verlo, sí. Porque por más aerodinámico que sea el avión, si el motor lo sacude hasta aflojar los remaches, pues no va a volar. Y los resultados en pista son, de terror absoluto. De película de terror. 2 abandonos completos para empezar el año. Sí, en las 2 primeras carreras, nada. Y luego llegó el Gran Premio de Japón, Suzuka, que a ver, es la casa de Honda. Uf, la presión ahí. Imagínate. Y la humillación fue total. Los autos fueron doblados. O sea, un tipo con la experiencia de Fernando Alonso siendo superado en pista mientras el tren trasero vibraba de una forma que, y esto lo dicen nuestros reportes, le causaba daño físico real. Sí, dolor en las manos, entumecimiento. Exacto. Entonces aquí es donde yo pregunto, a ver, si tienes a un genio como Adrian Newey trabajando en la aerodinámica, ¿por qué esa genialidad no compensa en las curvas lo que están perdiendo tan dramáticamente en las rectas? Es que ahí está la trampa de este reglamento. Porque la aerodinámica actual, la del efecto suelo, requiere por sobre todas las cosas una plataforma estable. Una tabla.
literalmente. Los canales Venturi que van debajo del monoplaza necesitan milímetros de precisión respecto al asfalto para, digamos, generar esa carga aerodinámica. Si el motor está vibrando violentamente, Te rompe el flujo. totalmente, toda la suspensión trasera entra en oscilación. El flujo de aire debajo del piso se rompe constantemente. O sea que el motor Honda no solo es lento por falta de caballos de fuerza, sino que está destruyendo activamente el flujo aerodinámico que el equipo de Nui diseñó. Wow, o sea que convierte un coche de precisión milimétrica en un martillo neumático. Exacto. Un martillo neumático, un error genético en la filosofía de diseño que viene desde el día 1, te deja a todo el proyecto fuera de combate en la pista. Es que, a ver, si el motor literalmente está desarmando el coche, me imagino que los ingenieros ni siquiera pueden confiar en la telemetría que reciben. Son datos sucios. Completamente ruidosos. No sirven. Y eso explica la medida extrema y de verdad extrema que tomaron después de Japón. Según nuestra información, Aston Martin dejó un chasis completo, un AMR26, allá en la fábrica de Honda en Sakura. Que eso no se dé casi nunca. Nunca. No enviaron solo el bloque del motor. Dejaron el auto entero montado para hacer pruebas estáticas en el banco de potencia por primera vez. O sea, tienen que aislar de dónde viene esa vibración armónica. Tienen que separar el ruido de la pista del ruido del motor. Exacto, separar lo que hace el motor de lo que hace el asfalto. Es una decisión inusual, sí, pero es desesperada. A ver, cuando un auto rueda en pista, la suspensión y la deformación de los neumáticos te enmascaran ciertas frecuencias. Claro, te amortiguan el impacto. Exacto. Al anclar el monoplaza completo a un banco de pruebas rígido allá en Sakura, los ingenieros pueden simular las cargas máximas y aislar el nodo exacto de la vibración. Y la dirección del equipo ya confirmó las contramedidas de emergencia para Miami. ¿Y qué van a hacer? Van a meter cambios masivos de hardware, o sea, nuevos soportes de motor para intentar aislar el bloque del chasis y también una reducción drástica de peso en la columna de dirección, ¿Para qué la columna de dirección? para intentar amortiguar el impacto físico que llega a las manos y los brazos de los pilotos. Aquí es donde se pone realmente interesante y te voy a debatir esto. Pongamos estas actualizaciones en perspectiva. O sea, arreglar las vibraciones sin añadir velocidad es básicamente aplicarle anestesia local a una herida de bala. Bueno, visto así, Es que sí, o sea, el piloto ya no va a sentir que maneja una lavadora en el ciclo de centrifugado, ok. Pero los datos duros dictan que siguen a unos 3,5 segundos de la cabeza en ritmo de clasificación. 3,5 segundos en Fórmula 1 es una eternidad. es otro código postal, sí. Totalmente. Y la misma dirección fue muy transparente internamente al admitir que estas mejoras son exclusivamente de fiabilidad. No hay ni un solo caballo de fuerza adicional en Miami. Entonces, ¿de qué sirve gastar millones en soportes rediseñados si el auto sigue estando años luz de los líderes? A ver, es muy fácil llegar a esa conclusión desde una perspectiva, digamos, puramente de cronómetro, puramente deportiva. Pero desde la óptica de la ingeniería de desarrollo, esa afirmación ignora cómo funciona la Fórmula 1 moderna. A ver, ilumíname. O sea, no puedes construir un rascacielos sobre cimientos de gelatina. No se puede construir rendimiento sobre una base de datos corrupta. Claro, necesitas terminar la carrera primero. Exactamente. Antes de buscar velocidad pura, necesitas consistencia operativa. Si tus autos abandonan en la vuelta 15, los ingenieros allá en Silverstone pierden simulaciones cruciales sobre degradación de neumáticos, sobre gestión térmica, todo. Te quedas ciego. Te quedas ciego. Detener la hemorragia de fiabilidad es el paso 1, es obligatorio. Es lograr la homeostasis del vehículo antes de, intentar inyectarle esteroides para ir rápido. Sí, tiene sentido. Pero, y ojo con esto, el escenario para probar estos vendajes no podría ser más hostil. Miami. O sea, es el primer circuito del calendario que va a presentar un calor abrasador. El calor va a ser un factor destructivo ahí. Totalmente destructivo. Y sabemos por los reportes técnicos que el reglamento de 2026 ya trae enormes problemas de refrigeración estructural para toda la parrilla, no solo para ellos. Sí, todos están sufriendo con eso. Pero para Honda, que es un motor que ya se sobrecalienta demasiado al intentar compensar sus fallos eléctricos, esto suena a una sentencia de muerte en pista. Absolutamente.
Y no solo es el calor ambiente. Claro, es el diseño de la pista. Miami combina unas curvas increíblemente lentas, donde no hay flujo de aire para enfriar, con unas rectas larguísimas donde el sistema de energía híbrida tiene que desplegar su capacidad al límite absoluto. Ese iba a ser el verdadero examen, sí. Porque la refrigeración es, digamos, el tendón de Aquiles de esta nueva arquitectura de 2026. Las demandas térmicas de las nuevas baterías de alto voltaje son una locura. Una locura técnica. ¿Sí? Y si Aston Martin tiene que abrir la carrocería en Miami, o sea, poner branquias enormes para evitar que la unidad de potencia literalmente se derrita, van a generar una resistencia aerodinámica masiva. Muchísimo drag. Un drag tremendo. Ese coche será, a efectos prácticos, un paracaídas abierto en las rectas de Miami. Y aquí es donde la realidad te golpea en la cara. Una brecha de rendimiento de 3,5 segundos. Eso no se cierra con ajustecitos técnicos durante una sola temporada bajo este límite de presupuesto. Es que la matemática no da. No da. Es matemáticamente imposible. Lo cual, y fíjate cómo se conectan las cosas, nos lleva a la transición más fascinante de este deporte. Porque cuando la ingeniería de un equipo colapsa de esta manera, la solución no la vas a encontrar en el túnel de viento. La vas a buscar en los despachos políticos. Oh, el ajedrez político de la FIA. Exacto, porque Aston Martin y Honda no pueden salir de este pozo solos. Es imposible. Necesitan una cuerda de rescate que solamente la FIA les puede lanzar. Y estamos hablando del polémico sistema ADUO. La Auditoría de Desempeño de Unidades de Potencia. Sí, el ADUO, que es el mecanismo de salvavidas que la Federación diseñó precisamente para evitar que un gran fabricante se quede rezagado de forma permanente y se vaya. Si conectamos esto con el panorama general, el sistema ADUO tiene escalones muy definidos. El nivel 1, por ejemplo, te ofrece ayudas adicionales si tienes un déficit de entre el 2 y el 4% respecto al motor de referencia. Ok, eso es, digamos, lo manejable. Sí, pero existe un nivel 2, un nivel de emergencia destinado a déficits superiores al 4%. Y para contextualizar esto, nuestra audiencia, un 4% equivale más o menos a 22 caballos de fuerza de desventaja. 22 caballos es muchísimo en Fórmula 1. Es un mundo. Y la telemetría actual nos sugiere que Honda está muchísimo, muchísimo más allá de esos 22 caballos de déficit. Están profundamente hundidos en el nivel 2. Entendido. A ver, para simplificarlo de una forma brutal, este sistema funciona casi como la mecánica de Rubber Banding en los videojuegos de carreras. Claro, como en el Mario Kart. Exacto, como cuando el juego le da un cohete de velocidad al que va en último lugar para que alcance al grupo y hay espectáculo. Actualmente la regla permite que la FIA te dé más presupuesto y más horas de banco de pruebas si tu motor es un desastre. Sí, te dan una inyección de recursos. Pero hay una trampa. La trampa está en que esos beneficios hoy por hoy no se acumulan. O sea, si eres el peor en el primer trimestre, recibes tu paquete de ayuda. Pero si sigues siendo el peor en el segundo trimestre, no te dan el doble de ayuda. No solo te renuevan la misma suscripción básica, por así decirlo. Exacto, te quedas con el paquete básico. Entonces, la guerra política, la verdadera guerra que se está librando en el paddock en este momento, es una presión feroz de Honda para cambiar esa regla y permitir que las ventajas de desarrollo del ADUO se vuelvan acumulables a lo largo del año. Y la justificación que están usando en las reuniones para exigir este cambio drástico es pura historia documentada. A ver, cuando entraron los V6 híbridos en 2014, Mercedes logró una ventaja inicial devastadora. ¿Te acuerdas? Nos acordamos todos, dominio absoluto. Absoluto. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Ferrari, que tenía recursos literalmente ilimitados en esa época, desarrollar un motor para competir de tú a tú en potencia? Les tomó 4 temporadas. ¡Wow! Hasta 2018. Hasta 2018 los alcanzaron. El problema es que el panorama actual es muy distinto, porque hay rumores pesadísimos de que la Fórmula 1 planea volver a cambiar las reglas de motores en 2031. Sí, los rumores del regreso a los V8 con combustible sostenible. Exacto. Entonces, la lógica corporativa desde Japón se vuelve aplastante. Ah, claro, la financiera. A ver, si Honda proyecta que le va a tomar 3 o 4 años arreglar este desastre híbrido actual, y saben perfectamente que en 2031 los motores vuelven a cambiar, ¿para qué seguir? Es tirar el dinero a la basura. Exacto. Financieramente, tiene todo el sentido del mundo empacar las maletas hoy, abandonar el campeonato mundial y no quemar cientos de millones intentando arreglar algo que nacerá obsoleto. Sí,
obsoleto justo cuando empiece a funcionar bien. Por eso están forzando tanto a la FIA. Es un ultimátum sutil pero clarísimo. O cambian las reglas del ADO-Air para darnos ventajas colosales y acumulables, o nos vamos. Pero, y siempre hay un pero en la Fórmula 1. Siempre. Aquí aparece Toto Wolff desde Mercedes para bloquear la jugada. Wolff, que es un zorro político, argumenta algo muy astuto en las reuniones. Él dice, ok, estoy dispuesto a que se ayude a Honda por el bien del deporte, pero esa regla de acumulación debe aplicar única y exclusivamente a Honda. Una excepción con nombre y apellido. Sí, lo cual es una postura brillante, porque Toto sabe que en la Fórmula 1, históricamente, los reglamentos técnicos no se redactan con dedicatoria, son universales. Claro, si abres la puerta, la abres para todos. Y si se aprueba la acumulación de ventajas para el nivel 2, va a aplicar para cualquier fabricante que caiga ahí. Y adivina quién más está en problemas. Los datos del paddock apuntan a que Ferrari tiene hoy un déficit de entre 25 y 30 caballos respecto a Mercedes. Uf, o sea que Ferrari está coqueteando con el nivel 2. Están peligrosamente cerca, o quizás ya directamente metidos en el nivel 2. Y ahí está el verdadero pánico de Mercedes. Porque, a ver, si Ferrari logra colarse en ese nivel 2 de ayudas, por ser deficientes ahora, y comienzan a acumular inyecciones adicionales de presupuesto y horas ilimitadas de banco de pruebas... Cuidado con Maranello. Exacto. Los italianos podrían sacrificar este año, usar todo ese presupuesto extra y desarrollar una verdadera bestia técnica que aplaste a Mercedes y a todos el próximo año. Es un riesgo enorme para Toto Wolff. Enorme. Ahora bien, para cambiar esta regla del ADU a mitad de temporada, la FIA requiere votos. Necesitan que 4 de los 5 fabricantes de motores estén a favor. Es matemática pura. Matemática de alianzas. O sea, Ferrari va a votar que sí porque les conviene. Renault y Audi probablemente voten que sí por si acaso. Y Honda, obvio. Dejando a Mercedes totalmente arrinconado contra las cuerdas. Forzando el cambio de reglas. Entonces, ¿qué significa todo esto para el deporte? Significa que esto trasciende la disputa técnica de unos pistones. Está en juego, literalmente, la credibilidad futura de todo el ecosistema de la Fórmula 1. O sea, ¿la imagen de la marca F1? Sí, piensa en el mensaje. Si permites que Honda, una potencia industrial indiscutible a nivel mundial, se retire avergonzada, huyendo por la puerta detrás tras hacer el ridículo con esta tecnología, el mensaje para el sector automotriz global va a ser demoledor. Claro, las marcas van a decir, yo no me meto ahí. Exacto. Ningún otro gigante, ni Ford, ni Audi, ni nadie en el futuro, querrá arriesgar su prestigio internacional ingresando a una categoría donde un error de cálculo inicial te garantiza 5 años de humillación pública por televisión. Salvar a Honda es salvar el atractivo de la F1. Gorda, intentando evitar que los autos exploten, existe un elemento humano en el mismísimo centro del huracán. El factor más impredecible de todos. Sí, un factor que, digamos, no responde a lógicas corporativas de 5 años, porque su propio reloj biológico está avanzando de forma imparable. Y por supuesto, hablamos de Fernando Alonso. Alonso. Un piloto cuya psicología es quizás el factor más volátil de toda esta ecuación en Aston Martin. Está atrapado en el peor proyecto posible, justo en la fase final de su trayectoria deportiva. Consideren esto. Alonso cumple 45 años en julio. 45. Ya ha comenzado las reuniones estratégicas en Mónaco con Lawrence Stroll, el gran jefe, para definir su futuro antes de las vacaciones de verano. Sí, el reloj está corriendo. Y él ha dejado muy claro a su círculo que su mayor temor es retirarse con un, digamos, mal sabor de boca. Fíjate que hizo una referencia muy aguda internamente a Nico Rosberg. Ah, la salida de campeón. Sí, recordando que Rosberg fue uno de los pocos en la historia reciente que logró irse exactamente en la cima, habiendo ganado el título. Alonso exige, o sea, demanda retirarse rindiendo al 100%, siendo letal, y no arrastrándose al fondo de la parrilla cometiendo errores, porque su maquinaria simplemente está rota. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre su fe en el proyecto, porque además el conocimiento técnico de Fernando lo hace profundamente escéptico frente a los discursos optimistas del equipo. Él no se come los cuentos. Para nada. Él mismo ha identificado, y lo ha dicho, que el gran problema actual es el clipping. Es un fenómeno gravísimo bajo estas reglas de 2026. Espérame, detengámonos en eso, porque el clipping es el concepto clave para que la audiencia entienda su frustración al volante.
El clipping ocurre cuando la batería del sistema híbrido se queda completamente vacía antes de que termine una recta larga. Exacto, te quedas seco a mitad de camino. Y dado que en 2026 la energía eléctrica proporciona casi la mitad de la potencia total del auto, pues quedarse sin batería a 300 kilómetros por hora se siente como si de repente alguien te tirara del freno de mano. Es un choque aerodinámico. ¡Brutal! El auto golpea una pared invisible de resistencia y deja al piloto totalmente indefenso frente a los rivales que vienen en el rebufo detrás de él. Es como si te apagaran el motor a 300 por hora. Es un defecto inherente en la manera en que Honda está gestionando la recuperación de energía, tanto en las frenadas como en los gases de escape. Y Alonso lo sabe. Alonso lo sabe mejor que nadie. Él revisa las simulaciones. Él ve que estos pequeños parches de fiabilidad que van a llevar a circuitos como Miami, donde van a bajarle las revoluciones al motor para que no vibre, en realidad van a exacerbar el problema del clipping. Claro, si bajas la potencia, recargas menos. Exactamente. Si el motor de combustión se relaja, recupera aún menos energía eléctrica. Es un círculo vicioso sin salida a corto plazo. Por eso Fernando ha emitido un ultimátum sin filtros. Él exige que el AMR 27, o sea, el auto de la próxima temporada, represente un salto evolutivo del 100%, o sea, un auto nuevo. Si el auto no da ese paso masivo, él mismo dijo, iremos marcha atrás. Un mensaje directo a Stroll y a Honda. Directísimo. Y ya está plantando las semillas de su salida. Está insinuando fuertemente un regreso a las 24 horas de Le Mans o tal vez el Rally Dakar. Y ojo, soltó una insinuación espectacular sobre correr en Le Mans acompañado de actuales miembros de la parrilla. Todo el mundo supo de quién hablaba. Claro, un guiño directísimo a Max Verstappen. O sea, es imposible no imaginar la escena. Alonso actuando como un maestro de ajedrez, analizando el tablero. Viendo que sus piezas están rotas. Exacto, viendo que su reina y sus torres, o sea, su motor y su chasis, están hechos pedazos y calculando con muchísima frialdad si vale la pena seguir jugando en Aston Martin o si es momento de levantarse de la mesa y buscar la gloria en otra categoría. Y esa analogía es perfecta, porque si él se levanta de la mesa, altera totalmente la dinámica de poder interna en Aston Martin. A ver, Lawrence Stroll invirtió una fortuna astronómica. Cientos de millones. Para convencer a Adrian Newey de unirse al equipo, vendiéndole precisamente la idea de crear el coche definitivo para 2026. Pero si Alonso analiza los datos en el túnel de viento ahora en verano, ve que las promesas de Sakura siguen vacías y decide marcharse. Se les cae el teatro. El gran proyecto de Aston Martin pierde su epicentro, su alma. Tendrán el talento de Newey, sí. Tendrán las nuevas instalaciones espectaculares, de acuerdo, pero no van a tener a la superestrella veterana capaz de extraer hasta la última décima de segundo de ese diseño. Es como construir la mejor espada de la historia y no tener al guerrero legendario para blandirla. Exacto. Sería el colapso absoluto de la visión de Stroll. Entonces, a ver, recapitulando la inmensidad de este desastre técnico. Hemos analizado hoy cómo un solo error en la integración térmica y eléctrica de un motor desencadena un efecto dominó que paraliza a toda una escudería. Desde la base hasta la punta. Sí. Comienza con una vibración mecánica tan agresiva que arruina el flujo aerodinámico y literalmente incapacita a los pilotos de dolor. Esto obliga al equipo a tomar medidas desesperadas, o sea, atando un coche a un banco estático en Japón y llevando parches de emergencia a Miami que, sí, curan la vibración, pero condenan al auto a ser 3 segundos más lento. Que es una sentencia competitiva. Total. Y luego, al darse cuenta de que la ingeniería pura ya no lo salva, el conflicto escala. Escala a las altas esferas de la FIA, donde Aston Martin y Honda buscan alterar las reglas políticas del juego para inyectar recursos masivos, mientras un gigante como Mercedes lucha a muerte por bloquearlo. La política en su máxima expresión. Así es. Y en el centro de toda esta tormenta corporativa y técnica, tenemos a un campeón legendario mirando el reloj, evaluando si el esfuerzo y la frustración valen otro año de su vida. Es que este caso es el paradigma definitivo del automovilismo moderno. Es una demostración clarísima de que, en la cúspide de la tecnología de competición, el fracaso técnico jamás se queda contenido en el laboratorio. Nunca. Explota hacia afuera. Exacto. Se transforma inmediatamente en una crisis de relaciones públicas, en un pulso de poder corporativo a nivel global y, al final, en una guerra legislativa donde los equipos intentan reescribir los reglamentos simplemente para sobrevivir.
Al final del día, lo que pasa en la pista de carreras termina siendo casi el aspecto menos importante de la Fórmula 1 contemporánea. ¡Qué fuerte! Pero esa es precisamente la idea que debe quedar resonando hoy en nuestra audiencia. Y para cerrar este análisis a fondo, hay una reflexión que requiere atención meticulosa en las próximas semanas. Piensen en esto. A ver. Si la FIA cede ante la presión política, si efectivamente modifican el reglamento de nivelación del ADU para otorgar ventajas multimillonarias acumulables, solamente porque un consorcio del tamaño de Honda insinúa que abandonará el barco si no se le ayuda. El precedente. Exacto. ¿Qué precedente histórico se está estableciendo hoy? ¿Qué evitará que en la próxima década cualquier otro gigante automotriz multimillonario, tras diseñar un motor ineficiente por simple y llana incompetencia, tome al deporte como rehén exigiendo que se modifiquen las reglas a su favor? Es un peligro enorme. Es que en el afán de proteger el espectáculo comercial y mantener vivas a las grandes marcas de prestigio, estamos cruzando la línea hacia un sistema que premia activamente la mediocridad técnica. Es la pregunta del millón. Es un debate que sin duda redefinirá el futuro del deporte motor. Pero bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Acompáñenos en la próxima edición de nuestro análisis a fondo para ver cómo se resuelve este tremendo rompecabezas de alta velocidad.